Bienvenido al tercer programa de Tertulias Paralelas que estamos emitiendo durante el confinamiento del COVID-19. Hoy daremos un vistazo por los países de Latinoamérica. Para ello contamos con la participación de Fran Garrido. Hola, Fran. Hola, buenas tardes, amigos paralelos. Ya 3 semanas de confinamiento y bueno, el ánimo por lo menos no decae, es lo único que nos queda, el ánimo y esperar a ver si cambia la actitud del gobierno o el gobierno, a ver qué ocurre antes. También contamos con la participación de Miguel Ángel Gordillo. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal por Mollina? Hola, buenas tardes, noches ya. Por aquí por Mollina las cosas van despacito y os puedo adelantar un poco de que tenemos un primer caso ya y ya está. Y a partir de ahí, pues nada, a seguir con este confinamiento, a seguir con paciencia, con tranquilidad y nada, desearle suerte y salud a todos. Bueno, un primer caso, que casos se están dando en todas las poblaciones, a pesar de que nosotros estamos en poblaciones pequeñas, salvo, bueno, yo estoy en Málaga, ¿no? Aquí sí hay bastante más alboroto. ¿Y qué tal va la cosa por Arcos de la Frontera, Jesús? ¿Cómo está por allí? Muy buenas amigos paralelos. Bueno, pues por aquí, de momento sin novedad, puede que haya algún que otro caso, pero claro, cuando alguno de los casos de este tipo de dolencia se detectan, el protocolo es muy claro. Bien se puede llevar al hospital de Villamartín, que está a unos 20 kilómetros de aquí, que es el hospital privado pero comarcal, digamos que es público, entre comillas, una especie de concertado, en fin, es una historia larga. Y si no, el de Jerez, que está a unos 30 kilómetros, dista unos 30 de aquí. Y bueno, en principio aquí, que se sepa, no hay casos relevantes aquí estables en la población, ni hay una cadena palpable de contagios. Aprovecho para dar un saludo a todos los que nos siguen desde el otro lado del Atlántico, en Sudamérica, que son buenos amigos paralelos. Bueno, ¿y qué tal estáis viviendo la situación? Porque nos amenazan con otros 15 días más de confinamiento. Y al parecer es algo, ¿no?, que es bastante posible, viendo que ahora por lo menos se ha estabilizado un poco el número de fallecimientos en cada día, aunque siguen siendo una barbaridad. Es casi como si se estrellaran 3 aviones de los gordos cada día. Ángel, a ver, hay una guerra de cifras. Están las oficiales, entre comillas, y luego las reales. No voy a entrar no quería entrar en polémica, en desdecir las oficiales, evidentemente, pero circula por ahí un vídeo, y no es un fake, porque simple y llanamente lo está diciendo un párroco mientras obra misa, ¿no? Y claro, este hombre, estamos hablando, puede verlo todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de Tomelloso, en Ciudad Real. Parece ser que se ha cebado en esa comarca en concreto, y entonces los datos oficiales eran de 107 fallecidos por coronavirus, ¿no? O con coronavirus, según convenga. No sé si habéis oído también la polémica esta, ¿no? El gobierno parece ser que, como nos quiere mucho a los moradores y a los que residimos aquí en el que cotizamos, tributamos, existimos en suelo patrio, como nos quiere tantísimo, pues con cambiar el término por muerto por coronavirus o muerto con coronavirus, ya hay una exención. Es decir, ya no hay una posible reclamación en un futuro, ¿eh? Inmediato o lejano, da lo mismo, contra una mala praxis de este gobierno, por ejemplo. Volviendo al tema de Tomelloso, que me voy por las ramas. Anunciaron 107 fallecidos por esta pandemia, y luego un párroco salió mientras oficiaba una Eucaristía diciendo que entre los que él tenía contabilizados y otros compañeros de otras parroquias cercanas, que sumaban más de 180 casos, o sea, perdón, más de 180 muertos, es decir, más de 180 defunciones, entierros, en fin, llamadlo como queráis. Sí, es que no sé, a ver, las noticias exactamente son esas. Una cosa son los números oficiales que no cuadran con respecto a los números que está arrojando la realidad. La realidad está arrojando unos números más altos. Claro que sí. Desde lo que es la Asociación de Funerarias de Cataluña,
han salido denunciando también que el número de fallecidos que ellos, digamos, entierran o prestan sus servicios es mucho mayor del que las cifras de Cataluña, por ejemplo, han dado. O sea que las cifras, no, yo no voy a decir que estén manipuladas, simplemente es que no son reales. Una cosa es lo que están diciendo y otra No cosa es lo que coinciden. está No viendo coinciden, es claro. real. No Pero pueden- por oscuros intereses, evidentemente. Yo Sí, sí. añadiría, a día de hoy las cifras oficiales nos hablan, que no son pocos, Hablamos en de total, España. en España, 117.710 casos y Ujú. más de 10.000 muertos, 10.935 muertos. Estamos al borde de 11.000 fallecimientos. Eso es I- un drama. Es un drama. Yo Italia, creo que realmente en lo que deberíamos centrarnos es casi en los muertos, porque en los muertos y quizás en los recuperados, pero las cifras que nos dan sobre gente contagiada realmente es una cifra casi anecdótica, porque no vamos, nos han hecho el test a todas las personas. efectivamente. Si nos lo hicieran, Pues, posiblemente saldrían cifras pero, cercanas ya al millón de personas, Vamos posiblemente. 22.000, ¿no? Fran, ibas a decir el dato este de recuperados. no, el que iba a decir es que dice Ángel que no es importante. Pues mira, en Estados Unidos hay 257.771 infectados teóricamente y solo hay 6.585 muertes. Digo yo que eso No, nos tendría que hacer de reflexionar un poco. Fran, no digo que no sea importante el dato, lo que digo es que no es un dato que sea real, porque si esta enfermedad tiene un 2,2% aproximadamente de muerte, es que, y a nosotros nos está saliendo como que tenemos un 8% aproximadamente de fallecimientos sobre los casos de infectados, es imposible que tengamos ese fallecimiento. Lo normal es que haya mucha más gente infectada. ¿O es que nuestro servicio sanitario no está a la altura No, de otros no. países, por lo que No, veo? Por Eso Dios. creo que Bueno, no es, esa no es la han dado. situación Pues, No, porque no. pues Pero están apúntatelo. funcionando muy bien Estados Unidos, y 257.000, no, y no. A 6.000 ver, sí, muertos. pero vamos, Estados tenemos. Unidos, permíteme un segundo, Jesús. Estados Unidos ha tenido un crecimiento de contagiados muy rápido y va a tener posiblemente, Dios no lo quiera, un crecimiento muy rápido de muertes. Lo que pasa es que todavía Estados Unidos están incubando la enfermedad. La onda Todavía no expansiva, han eso es. llegado al punto en el que la gente muere. Dentro de unos días posiblemente tengan un número enorme de fallecimientos, desgraciadamente, sobre todo por no haber puesto Estados, medidas. Estados Unidos está ahora mismo en esa primera fase del comienzo de esta pandemia, pero porque han descuidado también, no digo sus fronteras, lo que han descuidado es su seguridad. Han alardeado de tener seguridad y ahora les toca sufrir las consecuencias. Igual que, Se por ha ejemplo, mentido. México o Brasil, que han alardeado también de que ellos no iban a ser tan afectados por este virus. Pues Bueno, ahora es preci- cuando vendrán las consecuencias, van a venir ahora. precisamente, Miguel Ángel, Brasil es el país de Sudamérica, ¿vale? De la parte de Sudamérica que más casos tiene, concretamente 8.229 casos a día de hoy. Eso sí, una mortandad bastante, ajustada, teniendo en cuenta que serían solo 343 defunciones. Pero Sí, si se han sí. visto imágenes en las que prácticamente las tumbas que tenían cavadas serían ya esas. O sea que yo creo que ahí los datos, aquí tenemos también el punto en el que se está hablando un poco de la honestidad de los países para dar las cifras. Y en este caso parece ser que España e Italia son las que están poniendo menos enmascaramiento en el número de las cifras de fallecimientos. Es posible que Alemania, por lo que estaban comentando, no esté dando todos los datos y Francia, por ejemplo, hablaban de que solamente contabilizaban a los muertos por coronavirus que no tenían patologías previas. Si tenían patologías previas ya no lo contaban. Es decir, en cierto modo no están siendo tan honestos como No. España En para esos comunicar países, los datos. Ángel, en esos países le cuesta el gobierno una mentira o una ocultación de datos de esa categoría, de esa índole, le cuesta el gobierno. O sea, pierden. Hay elecciones y pierden, los echan. En fin, allí se paga lo que se hace. No digo yo que estén exentos de corrupción, evidentemente. Aquí no, aquí vale, aquí esto tenemos unas tragaderas tremendas. No somos China, porque China es otro mundo, China es muy hermético, es un régimen, y evidentemente yo estoy convencido de que China no es que haya falseado sus datos, sino que no ha dicho los Es que verdaderos los O ha, están directamente. falseando los ha continuamente, blanqueado. seguramente. Claro. Entonces, ten en cuenta, un país, hombre, es enorme, es grandísimo, cuando decimos 1.400 millones, pero no están todos ahí arrejuntados. China es Por cierto, enorme.
Me ha parecido curioso una telespectadora que creo que no hablaba desde Caracas, dejó un comentario hablando de que en Ecuador la situación también estaba siendo bastante Dramática. complicada. No sé Pues si sabéis algo al respecto. tengo el dato, mira Ángel, es curioso porque según la base que yo he consultado, que es bastante fiable y digamos que es ajena a la manipulación, o se supone, ¿vale? Estaría antes que Ecuador, estaría Chile con 3.737 casos y 22 muertos. Es curioso. Me refiero al número de casos, porque Ecuador sí tiene más muertos, ¿eh? Ecuador serían 3.368 casos y en esta ocasión serían 145 muertes las que le llevaría Ecuador. 145. Imagino también irá un poco, el dramatismo irá en consonancia con la cantidad de población que tiene cada país. No sé. Sí. Curiosamente, oye, por ejemplo, que México se lo está tomando, no voy a decir a la ligera, pero sí que se lo está tomando como de una manera, digamos que como si no fuera a atacarle mucho más de lo que está padeciendo ahora mismo. En México a día de hoy tenemos 1.510 casos y 50 defunciones, que no es poco para la cantidad de casos, pero tampoco son muchos, ciertamente. Yo creo que seguimos estando nosotros ampliamente por encima. Ahí ¿Y entra en creéis? juego los datos Ah, creíbles, no ujú. creíbles. Aquí La una fuente, pregunta también. mira, la Dime, fuente dime, sigue. la voy a revelar porque tampoco es, yo creo que es una fuente bastante fiable. La fuente es, aparte de la OMS, ¿vale? Está en la página web de la BBC, ¿vale? Ujú. El canal de noticias inglés. Ujú. Yo ¿Y creo que es Sí, creéis? fiable. además, la BBC además extrae los datos de la Organización Mundial de la Salud. El Correcto, por mapa eso. de la organización de donde yo tengo los datos escogidos es de la Organización Mundial de la Salud. No son los mismos datos que tú tienes, porque yo estos datos, por ejemplo, los cogí ayer por la tarde. Entonces, los datos ya han variado según han pasado estas 24 horas. Tú, por ejemplo, de los datos que has dado, tú tienes más número de personas infectadas y de muertos que lo que yo tengo aquí apuntado. Lo que a mí sí, por ejemplo, me extraña un poco es que de los datos que tú has dado, que ya te digo que los tuyos son más elevados que los míos porque quizás están más actualizados, pero sin embargo el dato que has dado de Chile y el dato que has dado de México, sí los tengo aquí iguales, como si Chile y México todavía no hubieran actualizado sus datos con la Organización Mundial de la Salud. Eso es probable. Eh, Ahora, eso sí, con respecto a la población que dice Ángel, según que tengamos población o menos población, pues todos estos datos pueden influir en esas cosas, que haya más población o menos población en estos países, más millones de habitantes o menos millones de habitantes. Pero Sí. te digo una cosa, yo creo que no depende solamente de el mayor número de habitantes, más habitantes o menos. Depende también del nivel de pobreza de la población o de lo hermético que sea el país. Os lo digo porque, por ejemplo, yo tengo aquí datos de países que son, como estamos diciendo, más herméticos, con regímenes políticos más, Totalitarios, más controladores. totalitarios, sí, vamos. Y entonces os puedo decir que los datos, por ejemplo, de Cuba son 233 casos, 6 muertos y 13 personas que han superado la enfermedad. De Debe Tengo ser aquí también verdad, vamos. los datos de Bolivia, 132 muertos, 132, perdón, contagiados, 9 muertos y un solo recuperado. Oye, O Miguel Ángel, tenemos, ¿y Venezuela, que está tan de moda y que es nuestro espejo? sí, Venezuela, qué casualidad que también tiene 146 casos, 5 muertos y 43 recuperados. Entonces, estos datos yo creo que se alejan de la realidad. Bueno, Da la casualidad también Miguel de que Ángel, todos un los países, segundo. o la mayoría de los países, superan los 1.000 contagiados, no voy a hablar de muertos, simplemente los 1.000 contagiados, y qué casualidad que los regímenes más estrictos, más oscuros, como pueden ser Venezuela, o como puede ser Cuba, o como Cuba. puede ser Bolivia, no llegan ni a los 200 casos. Pero hay un Cuba es el único que lo caso, sobrepasa. Miguel Ángel, hay un caso curioso, precisamente el de Cuba, porque se habla de que Cuba incluso ha ofrecido ayuda a España, igual que lo ha ofrecido por lo visto a Italia y Francia, que Italia y Sí, Francia creo que la han aceptado, pero España, quizás por no ser tachado de ciertos tintes o connotaciones políticas, pues al parecer lo ha rechazado.
Pero estaban comentando que los médicos cubanos, pues que trataban estos casos con el interferón, que parece ser que es una de las soluciones o medicamentos que pueden funcionar contra esta epidemia, que aparte, por lo visto, Cuba lo fabricaba con cierta cantidad, al parecer. Bueno, ¿Puede ser esto lo que está marcando un poco la diferencia entre Cuba y otros países de Latinoamérica? Podría ser, Ángel, podría ser, pero de todas maneras, aunque marcara la diferencia, no se va a tratar ningún paciente antes de que haya contraído la enfermedad. Entonces se tratarán cuando ya la tenga. Aunque estemos diciendo de que Cuba podría tener un medicamento que podría estar siendo efectivo, sí podríamos tener que los números de contagiados serían superiores. No por ello deberían ser inferiores. El sistema digamos que Cuba a lo mejor no tiene un buen sistema, digamos, tecnológico, ¿vale? Pero sí tiene un buen sistema de médicos. Son muy buenos los médicos los cubanos y de hecho, pues mandaron a Italia una representación de médicos, un avión con médicos de Cuba, porque es un poco reconocida la profesionalidad de estos señores allí en su país, aunque ellos no tengan quizás los medios tecnológicos que podríamos tener nosotros. Quería aprovechar, Ángel, para mandarle un saludo, un fuerte saludo a Laura, que nos estará viendo Desde y, México. como siempre, colaborando con nuestro programa. Laura, un besito desde España. Y, por cierto, decía que de México que se lo está tomando un tanto a la ligera porque en la mayoría de los países de Sudamérica se ha decretado también el mismo, no que estado de alarma, pero sí la permanencia forzosa en los hogares, igual que aquí en España. Y curiosamente en México esta medida es muy liviana, o sea, tan liviana como que prácticamente la mayoría de la población no la secunda. Bueno, de hecho, no es obligatorio permanecer en los hogares, no lo está pidiendo el gobierno mexicano. Yo he tenido oportunidad de hablar con Laura en estos días y me ha comentado la situación. Ella sí está muy concienciada del tema, incluso ha repartido algunas mascarillas en su entorno. Y contrasta un poco la postura del presidente de López Obrador, que es, por lo visto, una persona llana, una persona muy cercana al pueblo, que por un lado está pidiendo que los más ricos guarden esa cuarentena y los más pobres, claro, que qué van a hacer, que si tienen que ir al mercadillo a montar algo, pues tendrán que ir y ya está. Es que también estamos hablando de un país que a lo mejor tiene muchas más complicaciones que España para dar esta serie de tomar esta serie de medidas que se están tomando en nuestro país actualmente. Entonces, claro, ¿qué crea más muerte, el coronavirus o la destrucción de la economía que está llevando a cabo el coronavirus? Que en países como México posiblemente pueda estar haciendo incluso más daño que aquí en España, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo simplemente te diría de que no sé si habéis visto las cifras del paro, de lo que le llamamos aquí en España el paro, o sea, del número de parados de personas que están desempleados, que están apuntados al Sistema Nacional de Empleo. Y el gobierno ha facilitado una cifra, un incremento en este mes de 600.000. Pero es que algunos medios externos lo datan, o sea, lo cifran por encima de los 2 millones de parados nuevos en un solo mes. Claro, teniendo en cuenta los ERTE y los expedientes de regulación temporales de empleo y de despidos que se han producido a raíz del coronavirus. Y, oye, un país con 2 millones de desempleados más, eso se empobrece rápidamente. ¿Por qué? Porque son mucha gente la que está cobrando el subsidio de desempleo y muy poca gente la que está cotizando. Entonces, creo que este COVID-19 nos va a hacer mucho daño en lo que es la salud, pero también nos va a hacer mucho daño a lo que es el bolsillo. Y en esos países emergentes y esos países de Sudamérica que hay tanta pobreza, con más razón, más daño hace. ¿No, verdad, Jesús? Sí, bueno, aquí es inevitable que va a haber una gran recesión económica, por lo tanto va a haber unos ajustes terribles para todo el mundo. Bueno, podemos excluir directamente a los políticos, para ellos no, con ellos no va la cosa esta. Ya lo han demostrado en medios sanitarios a su disposición, en sueldos, en fin, de hecho siguen cobrando desplazamientos y dietas sin acudir, o sea que ya con eso ya está todo dicho, ¿no? Pero bueno, lejos de querer hacer ningún otro comentario al respecto, porque es que
ya te crea impotencia, lo van a pagar, el ciudadano de a pie lo va a pagar. Y ahí no va a distinguir entre, políticamente hablando, entre votantes y no votantes, socialmente hablando, no va a distinguir entre ricos y pobres, y no va a distinguir entre, en fin, el que tenga, evidentemente, el que tenga un buen colchón económico, pues bueno, ya tendríamos que entrar en devaluaciones de moneda, etcétera, etcétera, para que se resintiese notablemente. De la otra manera, el que tiene pasta, evidentemente, las peras con pan son menos, ¿no? Siempre se ha dicho así. Total, quería referirme a que va a haber una recesión bastante profunda. No digo que vamos a retroceder, no va a haber una involución ni tecnológica, ni social, ni mucho menos, pero sí que va a haber unos ajustes muy grandes. Yo no diría dantescos, pero sí dramáticos, seguro. Como bien dijiste, Fran, no sé si fue en el programa anterior, Sí. ya no va a ser como El mundo nunca volverá a ser lo que no volverá a ser lo que conocíamos, no va a ser. Esto no Que es una significa que no. frase, esa es una frase precisamente que ahora se está escuchando bastante durante esta semana, a raíz de que lo comentara, es curioso, pero se está escuchando bastante en los medios de comunicación. Quería hacerte un par de apuntes, Jesús, y es que parece ser que los políticos han comenzado a tener un poco de conciencia y Algunos. están renunciando, algunos están renunciando aparte del sueldo, otros a las dietas, que ya es curioso que sigan cobrando las dietas pese a no moverse de sus casas. Es entendible a lo mejor, como dicen, que algunos que tienen la casa alquilada, pues evidentemente esa segunda vivienda, pues Y deban otros seguir privilegios. pagándola para no perderla. Otra Privilegios los serie. tienen todos, unos privilegios que no tienen el resto de ciudadanos. Eso está claro. Otro Bueno, apunte es lo de la devaluación de la moneda, que desde que estamos metidos en el euro, evidentemente, es un arma que no tenemos, que con Felipe González sí hubo varias, no sé si fue una o dos devaluaciones de moneda, sí, que eso sirvió para ajustarse un poco y poder remontar algo. Esa es una herramienta que ya no tenemos al formar parte del euro. Ahora se habla mucho de los bonos, eurobonos o algo de esto, pero parece que países como Alemania y Holanda, que nos tienen mucho cariño, sobre todo Holanda, pues no están muy conformes con que países como pues, España e Italia puedan acogerse a ese tipo de ayudas. a ver, ahora que has dicho Felipe González, para mí fue un referente y un gran político. Que estuvo rodeado de X personas que a lo mejor no le beneficiaron, pero este fue el que, el motor de ese cambio patente que hubo de la España de la transición a la actual, ¿no? Digamos, ¿no? Otra cosa es luego el rumbo que tomaron y las personas o la cuadrilla de la que se rodeó. En fin, yo echaría de menos casi casi que a otros líderes, pero bueno. Eh, Como bien has dicho, ya no existen esas armas para devaluar, para ajustar mercados y tal. Eso tiene que hacerse en común. Pero hay países dentro de la propia Unión Europea, tipo Hungría, tipo Austria, tipo Bulgaria, que digamos que en cierto modo van por libre. En lo referente a su territorio y a la protección de sus súbditos, y no estamos hablando de reinados, sino de sus moradores, ¿vale? Son muy tajantes, ¿eh? Han criticado muchísimo a Bulgaria o a Hungría. Mm, pero desde luego yo me gustaría a mí un tío así al frente de mi país, que velara por mi integridad, tanto territorial como personal, por la integridad y seguridad y salud de las personas. A fin de cuentas, son los cotizantes. Digamos que un país, si lo extrapolamos a una familia, pues la casa serían pues las fronteras, ¿vale? Las paredes, la puerta sería pues el paso fronterizo y tu familia sería pues todos los que viven dentro de esos muros, de esa frontera. Entonces, este señor de Hungría, que lo tacharán de extrema derecha y de extrema no sé qué, siempre será muy extremo y todo lo que tú quieras, pero tomó decisiones que fueron muy criticadas por la propia Unión Europea y sin embargo muy, muy aplaudidas por su población. Pero lo que ocurre es que, por ejemplo, con este hombre en Hungría se ha dado todos los poderes. Prácticamente se puede decir que tiene una postura casi dictatorial desde ahora. Entonces, claro, yo lo que veo, que prefiero antes, igual que tú has dicho, prefiero una persona así que Pero mire por allí, nosotros, pero pero Ángel, un allí no segundo, hay... Jesús. Sí, Es sí. que es simplemente que yo prefiero tener un gobierno que funcione, a depender de cómo se levante cada día una persona, ¿me entiendes? Perdón, allí no hay un gobierno de concentración como aquí, ¿vale? Segundo, allí ha sido elegido, igual que aquí, ¿no? Aquí han sido elegidos X, se han sumado entre unos y otros y ha ocurrido, pues bueno, o sea, que hay un gobierno de concentración, digamos. Allí no, allí todo el mundo no puede estar equivocado, ¿no? Digo yo.
Y luego, si la caga ese tío, pues me imagino que lo quitarán de en medio. Entonces, si se le han otorgado esos poderes es porque confían plenamente en este señor. Si la caga, pues me imagino que allí, pues, tomarán buena nota. Digo yo. Pero Aquí no, porque no suena esa absolutamente. forma de actuar un poco como Hitler en su momento, que fue elegido democráticamente y que al final acabó dándose poderes hasta que terminó la cosa como Ya, terminó? No quiere ya no decir que estamos. este país vaya a llegar a ese No, punto, no, no, pero no, no, ya lo sé. No estamos en aquella época, ni Hungría es Alemania, evidentemente. Alemania ha creado prácticamente dos guerras, las dos guerras mundiales se han generado en Alemania. Y Alemania porque se ha ido a otros menesteres. Si no, la tercera la tendría concluida y ganada directamente. Así te lo digo de claro, ¿no? De no ser, la carrera espacial se le debe a los alemanes. Bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros o a los que nos siguen, ¿no? No estoy elogiando el régimen nazi, cuidado, pero sí a los científicos y al personal alemán como pioneros en absolutamente todos los estamentos tecnológicos, medicinales, en fin, no hay ni uno sí, que de solo. hecho von Neumann fue después reclutado por los Estados Unidos para crear la carrera, es decir, para lanzar la carrera Herbert espacial von Braun, y acabar ganándola. correcto, Von correcto. Braun creo que era el nombre, ¿no? Sí, Si Werner no estoy von yo Braun. equivocado. Eh, Von Braun, eso. Bueno, pues quiero decir, eh, cada país tiene su propia idiosincrasia. No podemos ser Austria, evidentemente, si no seríamos muy aburridos. España es un país maravilloso, diverso, amplio. En fin, nosotros mismos nos lo estamos cargando, ¿no? Porque somos pocos y mal avenidos. O sea, esta división, por ejemplo, deberían haber hecho, por ejemplo, al margen de la identidad de cada región o países. Yo soy partidario, y os lo he dicho muchas veces, claramente partidario de la independencia de Cataluña, y lo digo así de claro, ¿vale? No me corto en decirlo. Pues yo no. Eh, ¿Vale? Bien, estás libre como esto, recuerde, bloquearé en WhatsApp. Total. Es que con argumentos falsos no le doy la independencia a Vale. nadie, No, 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 a ver, yo soy inventándose la historia bien, aparte, un momento. inventando diferencias A que no ver, existen. cada ganadero le da el pienso que cree oportuno a su rebaño. Ya con eso Claro, está pues todo. pero es falso, o sea, es que es Bien, falso. yo soy partidario, tienen derecho a ello, a esa No, independencia. no, Lo que no perdona. soy partidario es a que No, queme, espera un ¿Verdad? momento, un vecino de un bloque es a de que piso, o queme, sea, un vecino de un bloque de piso no puede elegir el destino de todo el bloque de piso. El bloque eso de está piso es de claro, todo, no eso solo está suyo. claro, está No, pues claro. ellos quieren coger el terreno de todos Pequeño, porque eso. Probablemente el gobierno debería haber tomado firmemente el timón como nación o como estados confederados, como la idea que ellos quieran, pero haber dicho, señores, confluencia, lo mismo que hay un gobierno de concentración, confluencia de sanidad, es decir, la sanidad se gestiona todo, es una sola sanidad. Del mismo modo que Madrid ha ofrecido el IFEMA a toda España, cosa que otras regiones está por ver, ¿no? Pero del mismo modo que Madrid se ha ofrecido a acoger al quien lo necesite, todos deberíamos seguir ese ejemplo. Es decir, todo el resto de regiones deberían de decir, no, mira, se acabó. Esto de ir por libre, no. No 17 sanidades, no. Una sola sanidad. Una gestionada, igual que educación, igual que... Si se estuvieran repartidas todas las competencias posibles, excepción hecha de sanidad, educación y luego integridad territorial, nos iría como la seda. Pero ya sabéis que hay dos Me regiones gustaría, que llevan el timón a su antojo y, como siempre, en pro de ellos y en detrimento del resto. Ya no digo Jesús, nada. acerca de ese tema, sí me gustaría plantear un poco la cuestión esta de si ha actuado bien el gobierno de España, asumiendo en un principio todos los poderes, digamos, de sanidad y eso de las distintas comunidades autónomas, y después viniéndose un poco atrás y diciendo que no, que las distintas comunidades podían comprar por su lado cuando ya el daño estaba hecho. Es decir, cuando ya era tarde para que las comunidades compraran y se metieran A ver, en esos temas. evidentemente eso es una improvisación, es decir, voy viendo como con las cartas sobre la mesa y si veo que mi oponente, porque es que estamos en un país en el que tenemos al lado no es el vecino, es el oponente, ¿vale? Y sobre todo si es de otro signo político, ya no hablemos de esto, ¿eh? Da igual, nos podemos matar entre nosotros y mal de muchos, consuelo de tontos o a río revuelto, ganancia de pescadores. Em, Quería decir con esto, y no quiero andarme por las ramas políticas, porque si no, esto, como bien ha dicho antes Miguel Ángel, no nos lleva a ningún sitio. Para eso están otros canales, otros lugares y otras gentes, ¿no? En el caso que nos ocupa, debería de haber no improvisado tanto, debería de haber exigido el timón firme de todas las sanidades, de las 17 sanidades, llamadlo como queráis, y no empezar a echar balones fuera. Es decir, no, es que nosotros le dimos.
oportunidad. No, o coges el timón o no se coge. O le dices, señores, sálvese quien pueda. Evidentemente hay comunidades como Extremadura que son más pobres, digamos, con todo mi respeto, económicamente, y que tienen menos poderío económico para atender a sus 2 millones y pico de habitantes, ¿vale? Y otras comunidades más ricas, llámese Madrid, llámese Cataluña o Comunidad Vasca, que tienen mucho mayor equipamiento, poderío económico para atender a su personal, a sus habitantes, etcétera, etcétera. Nos vamos a Andalucía, somos muchos. Por cierto, somos la comunidad más poblada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, era imprevisible, lo que ha ocurrido era imprevisible y esto se puede extrapolar al resto de España. No podemos culpar al sistema sanitario del colapso, ¿vale? Esto era imprevisible. Se puede prever una gripe común, que te va a dar tantos casos y tal, ¿no? Pero una pandemia era imprevisible, pero para aquí, para España y para Alemania. Esto lo hubiera estallado cualquiera. Tenemos los mejores sanitarios del mundo, sin duda, porque están actuando incluso, hay un titular por ahí del New York Times en el que se ve que tilda a nuestros sanitarios de kamikazes por ir con bolsas de basura y tapándose como pueden para tratar esa pandemia, ¿vale? Es de locos. Nadie querría estar en su pellejo. Para mí, ya digo, un fuerte aplauso desde aquí y nuestro reconocimiento más sincero y enorme para los sanitarios, que son la primera línea de ataque contra esta pandemia, y después vienen el resto. Pero primero son ellos. Y si ellos no tienen mascarillas y se tienen que tapar con una bolsa de basura a la cual le hacen unos agujeros para poder meter las manos en plan traje, esto no es así. Esto no es así. Verás tú cómo no ves a ningún político haciéndose ninguna foto en ningún hospital ni yendo a visitar a nadie. ¿Qué nos apostamos? Por cierto, es también curioso eso que estás comentando, lo de los aplausos, la respuesta que están dando los ciudadanos aquí en España y cómo cada día a las 8 de la tarde se sale a aplaudir, incluso pues cada vez se ven más coches de la policía, coches de los bomberos, ambulancias, porque van recogiendo un poco también el reconocimiento y dando ánimo a la población. Sí, está muy bien, es una iniciativa muy buena que también acerca, estrecha un poco el vínculo que puede haber entre la población y los que velan por su seguridad. No obstante, a la Guardia Civil la han excluido de estos homenajes, ¿no? O sea, no quieren en fin, que ya no sé los motivos, pero oficialmente ha quedado excluida de participar en cualquier tipo de homenajes y, en fin, no sé por qué. Tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque la Guardia No, Civil pero es bueno, uno de los cuerpos más queridos en España también, pues por la labor que realizan. tal vez sea por eso y a lo mejor haya quien no le guste que sean aplaudidos o que incrementen su valoración, que año tras año ha estado por encima de la Casa Real, etcétera, etcétera, año tras año por su imparcialidad, independencia y sobre todo por su eficacia. Y es la mejor policía del mundo, que también la tenemos aquí en España, ¿vale? Sin desmerecer al resto de cuerpos, policías locales y nacionales, especialmente. Y la labor que está haciendo el ejército también montando hospitales, que es También, impresionante. eso, Como ahí está. se ha montado el hospital de IFEMA, que albergará incluso 5.000 camas, aunque creo que en principio tienen 1.700, ¿no? Son las que tienen de momento. Pero Incluso en Sabadell, vamos, se ha visto en estos días la alcaldesa de Sabadell que pidió ayuda al ejército y han montado también un hospital, bueno, no sé si son con 250 camas aproximadamente. O primero sea que la Joaquín, labor es impresionante, ¿eh? primero Joaquín Torra prohibió cualquier ayuda del ejército. Hay un concejal de ellos, incluso, es que no sé si debo comentar esto aquí, ¿no? Pues propuso a los indepes, a los nacionalistas con Z, que tosieran y escupieran al ejército si venía a ayudar a Cataluña, ¿no? Entonces, eso son aberraciones. Y claro, si tú, como ha dicho antes, no sé si ha sido Fran o ha sido Fran, creo, cuando tú enseñas historia inventada, al final tú generas, el que recoge vientos, recoge, el que siembra vientos recoge tempestades, ¿no? Y bueno, finalmente parece ser que este hombre se ha visto desbordado. Cataluña es una comunidad muy poblada también. Se ha, se Sí, ha 6 millones de visto habitantes. desbordado, se ha visto desbordado y por lo tanto ha solicitado, pero no directamente, ya sabes, a boca pequeña, como diciendo, bueno, pido ayuda, pero no. Todo aquel que quiera venir a ayudar aquí es No, bienvenido, ¿vale? ha dicho, las palabras fueron, es que como nosotros también pagamos al ejército, pues queremos que venga. Es cierto, está en Sí, el sin archivo, duda. búscalo.
Es muy Es creíble. increíble, pero es cierto. O sea, como nosotros también lo pagamos, queremos que venga. Es la hostia. Bueno, No, pero no porque nos guste ni porque nos parezca sí. bien. No, no. Bueno, Porque lo pagamos. Estos trapos sucios no interesan, por ejemplo, con respecto al tema y con respecto al resto de videntes que nos puedan ver al otro lado del Atlántico, por ejemplo. sí, por eso ¿Vale? mismo, Jesús, me interesaría, y es una pregunta sobre todo para Miguel Ángel, sobre la situación que se está viviendo al otro lado del Atlántico, precisamente. Miguel Ángel, ¿se están tomando ya en serio la situación o piensas que todavía están muy lejos de ver una valoración real y de verle los cuernos a lo que es el coronavirus? Que por cierto tiene muchos cuernos, Pues o sea que... Y sí, pilla con mala leche, ¿verdad? hay la situación al otro lado del charco, hay países en los que empiezan a tomárselo en serio y hay países a los que todavía le está costando y hay países a los que por algún tipo de interés pues todavía no está haciendo de esto que sea un tema serio entre su población. Estados Unidos, no sé exactamente a qué está jugando, no sé si está exactamente jugando a, digamos que, vamos, como todos sabéis, el sistema sanitario de Estados Unidos no tiene nada que ver con el de España. España goza de un sistema sanitario que es envidiado en el mundo entero, pero Estados Unidos, con todo el poderío económico que tienen, pues no es capaz ni de simularlo siquiera. No sé si Estados Unidos juega a dejar que este virus entre dentro de su país hasta el sótano, hasta la cocina, y termine eliminando esa, digamos, población pobre que tiene. Porque son los más desfavorecidos, son los que no van a tener posibilidad ni de cama, ni de respirador, ni de hospital siquiera. Entonces, Estás describiendo el plan Soros, ¿eh? No, no, y de Christine Lagarde. Christine sí, Lagarde sí, iba sí, por ahí también. Yo es que quería, desgraciadamente es así. Dime, Jesús. quería comentar una cosa. Es que la gente circulan por WhatsApp y otras redes sociales, circula esta noticia, ¿no? De que se ven chinos comiendo murciélagos, pangolines, en fin, un chino se come insectos, se comen cada país. A lo mejor un chino seguramente pegaría arcadas si nos ve de comer caracoles a un español, ¿no? Sí, sí, tranquila, Sí, es así, ¿eh? Esto es sí, así. sí, O sea, es tú muy te comes un probable. caracol, te comes un caracol en salsa, hostia, qué bueno tal, te ve un chino igual pega arcadas. Y él se come un murciélago y se come un gorrión vivo. Vale, son costumbres. Ahora bien, ¿por qué ahora? Le estamos echando la culpa o se pretende echar la culpa a la dieta alimenticia del chino, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no ha estallado esta pandemia hace 20 años? Porque los chinos han comido esas mismas cosas que a nosotros nos parecen aberrantes, las han comido desde hace muchísimos años, tal vez siglos. Quiero decir, ¿por qué ahora? Esto huele a manipulación. La RAI, hay por ahí no sé hasta qué punto puede ser verdad, la RAI en 2015 emitió un documental o un informe sobre el que se estaba inoculando una variante del SARS o de la Sí, gripe en murciélagos, de aquellos polvos estos lodos, es lo que quiero decir yo. Entonces, imaginaos que esto ha escapado de un laboratorio, patrocinado o no. Patrocinado puede ser lo que hemos hablado antes, Soros, el Club Bilderberg, etcétera, etcétera, o no, o simple y llanamente China quiere iniciar una tercera guerra mundial sin disparar un solo tiro, un sí, solo disparo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay daños colaterales, fuego amigo, digamos, pues caen de los suyos, pero claro, ten en cuenta que ahora mismo, supuestamente, y vuelvo a recalcar, supuestamente, Italia encabeza el ranking de defunciones seguido de España, ¿de acuerdo? Italia monta los 14.000 fallecidos, España roza los 11.000. En teoría, China está muy por debajo de ellos. En teoría, ya sabemos que no es un dato fiable ni constatable, ¿no? Pero, indefectiblemente, esto nos lleva a preguntarnos que si esto fuera real, en fin, es una jugada maestra en cuanto a economía, en cuanto a ataque al enemigo, etcétera, etcétera, ¿no? Se hablaba de que China estaba investigando un coronavirus, al parecer con dinero americano. Estados Unidos, al ver que se estaba investigando sobre ese tema, sobre cómo modificar el Perdón. SARS, que ahora sería el SARS-1, ¿no? Pues al parecer dejaron el proyecto, pero porque lo veían muy peligroso.
pero China decidió continuar con ese proyecto. Estamos hablando del año 2015. Un virus perfectamente puede haber escapado de un estudio de ese tipo, de un proyecto de ese tipo, pero al parecer sería un virus chino con, digamos, que en un principio tuvo un patrocinio americano. Claro, claro, sí. Oye, ¿habéis visto por ahí una película que se iba a estrenar precisamente el mes de abril, que se llama Contagio? Lo comentaste hace unos días, pero es verdad que todavía no lo Con un hemos, plan, vamos, por lo menos yo no lo he visto. creo que la protagonizaba Matt Damon, creo, entre otros actores de primer renombre. Y la verdad es que no creo yo que si superamos, Dios quiera que superemos esto en breve plazo y con las mínimas bajas posibles y que se encuentre un remedio, por cierto, ya que acabo de decir la palabra remedio, en un diario de tirada nacional y de bastante credibilidad, no sé si debo decirlo aquí o no, anuncian el siguiente titular esta tarde. Investigadores españoles identifican un fármaco que bloquea los efectos del coronavirus. Es decir, si esto es correcto, vamos en el buen camino, ¿vale? No te estoy diciendo con esto que vayamos a terminar el confinamiento este mes de abril, yo creo que nos vamos a meter en mayo y no soy quien para, o sea, no soy quiromántico ni adivino, ¿no? En este sentido. Pero todo apunta a que puede ser que sí que nos metamos en mayo, ¿no? Perdona, no es por darle publicidad. ¿Qué medio de información es? ABC. Vale. Te puedes ir al grupo de Telegram y le echas un vistazo que el artículo parece ser que está dando bastante muy buenos resultados. Claro, a partir de estos medicamentos que se ha visto una reacción positiva con respecto al virus, imaginad que empezarán, claro, esto cae de cajón, trabajarán sobre esos compuestos a más en esa rama. Digo yo, vamos. Dos cositas quiero añadir. Sí, de Fran. Sobre lo que hablábamos anteriormente, no sobre esto de los fármacos porque no estoy muy al día, pero sí sobre la teoría de la conspiración. Nos contaba Miguel Ángel, ¿verdad? La última vez que quizás Estados Unidos estaba detrás del coronavirus. Podría ser uno de los que estuviera detrás, como yo añadí, como decía, que era un virus de combate, como lo denominé yo. Élites, Fran, élites. Entonces, no, pero es más sencillo. Por ahí por WhatsApp también está rodando un mensajito que tiene mucha inteligencia, porque sinceramente, ¿por qué no jugamos a hacernos la víctima y en verdad somos el verdugo? ¿Por qué China, que tenía ese estudio del coronavirus en su poder, quizá tenía también el antídoto, o digamos la vacuna, o digamos el fármaco que combate los efectos? Porque, oye, qué casualidad que en el país con más habitantes del mundo prácticamente, bueno, la India está al estilo, bueno, un poquito menos, son 1.500 millones de chinos aproximadamente. Oye, y qué casualidad que se han infectado 80.000 personas, pero solo han muerto aproximadamente 8.000. No son muy pocos muertos. ¿Tú qué opinas, Miguel Ángel? Hombre, Parece, eso, no podría hacer eso. Eso podría ser otra conspiración perfectamente perfecta. Por cierto, Miguel Ángel, atacarías a Estados Unidos, que es tu peor enemigo, le siembras de muertos, le subes el paro, te cargas su economía y ellos siguen produciendo porque China ya está produciendo a tope prácticamente. O sea, han bueno, parado. pero es que a raíz de la noticia esta, si es cierta la que se estaba comentando de que era un proyecto chino, pero con capital estadounidense en un principio, hombre, no creo yo que llevara esas intenciones. Tiene más pinta de ser un proyecto de guerra, realmente, pero en el que finalmente se ha escapado, ¿no? No, De no, su no, no, no. confinamiento y nos ha metido. No se ha De escapado. Yo todas creo formas, que se ha esparcido. estamos Que Miguel hablando de Ángel una lo diga. noticia, lo de la investigación sí se habla de una noticia del año 2015, que yo me imagino que será cierta. Como ahora hay tanto bulo, tampoco sabe uno exactamente lo que es cierto o no. Pero bueno, tiene más pinta de ser algo, o que, vamos, si se ha expandido, es un virus del que ya tenía conocimiento algunos países como Estados Unidos, al parecer. No sé, Miguel Hay Ángel, ¿qué puedes comentar? conocimiento no digo de lo que iba a pasar, sino de conocimiento había, porque ya hubo medios en su momento que empezaron a comunicarlo, pues, digamos también como este vídeo de la RAI que circula por la red, en el que se habló del año 2015, de ese proyecto y tal, ¿vale? O sea, digamos que a ciencia cierta se tenía un conocimiento sobre ello. Que los números de contagiados y de muertos en China sean reales, yo lo discrepo y lo dudo y no, a mí no me convence. Seguro que ha habido allí un número bastante más elevado de
del que las cifras han dado oficiales ellos, tanto de contagiados como de muertos. Y que esto fue algo soltado por los americanos allí, podría ser, aunque después, como decía Jesús también, no tendría sentido que suelten algo sabiendo que después les puede atacar a ellos. Exactamente, podríamos estar jugando con más de una baraja, ¿no? Pero ¿y si son los chinos, Miguel Ángel? ¿Y si son los chinos Sí, los que están atacando? Podrían serlo chinos. Han pagado el pequeño daño colateral y ahora viene el beneficio grandísimo. Todo el mundo va a entrar en recesión, excepto ellos que ya están produciendo al 100%. Exacto. Oye, por cierto, y se han garantizado la producción de mascarillas, la producción de geles, la producción de material de sanitario. Qué casualidad, ¿no? Respiradores. Sí, no, por supuesto, no. Sí, es que eso es lo que te iba a comentar ahora. Es Mucha casualidad, ¿eh? dudoso. Yo tengo dos dudas ahora, que es, por ejemplo, cómo la potencia mundial como Estados Unidos no termina de paralizarlo todo, sabiendo de que puede ser bastante atacado esto. Entonces, me vuelvo otra vez a la línea que he dicho antes, que es Estados Unidos, su presidente, piensa eliminar al sector pobre de su país para quedarse solamente con las personas que producen. Eliminamos también las personas mayores, pero eso lo de las personas mayores vamos a eliminarla a nivel mundial, porque el mundo hay que darle una estabilidad que necesita desde hace bastante tiempo. No vamos a China porque es que esto, como es global, vamos a dar la vuelta al mundo. Nos vamos a China y entonces establecemos las pautas que tú acabas de decir. Mientras el mundo está parando, China ya ha empezado a andar. Entonces, eso va a convertir a China en una potencia ahora. Porque todo el mundo está comprando en China. Porque los demás países están cerrados. Ahora Pero tienes es que países... la fábrica del mundo es realmente China, desde hace ya muchos años. Que eso también nos puede Sí. hacer pensar ahora que quizás no deberíamos tener una economía tan entregada a China, ¿no? No, pero la circunstancia ha hecho de que el mercado era libre antes. Entonces tú podías comprar en cualquier sitio. La circunstancia nos ha llevado de que los países están cerrando sus fábricas, menos China, que acaba de abrir fábricas. O sea que están todas. China está ahora produciendo ya no al 100%, está produciendo al 200%. Todo el mundo, al estar en las fábricas del mundo cerradas, todo el mundo tiene que estar comprando en China. Y Y China, esa tiene que hacer. política, y por ejemplo, para ti, Fran, esa política de estar un poco camuflando los fallecidos, que es una política que están llevando a cabo la mayor parte de los países, Todos ¿no puede ser los en países, cierto modo una todos. publicidad, es decir, no una publicidad, sino por lo menos no tener una publicidad negativa? Y que ellos lo que estén intentando, en cierto modo, es no verse dañados ni que su economía se vea dañada por el tema del coronavirus. Podría ser una especie de escudo, ¿no? Frente a esa agresión que vamos a sufrir todos y todos los países en mayor o menor medida. Pero desde luego, Ángel, yo tengo claro de que es que hay algunos países que es que está en su ADN, igual que algún político decía aquello de estar en su ADN tal, pues yo digo está en el ADN de algunos países, como por ejemplo Cuba, ocultar datos, ¿vale? Y manipularlos. Y de Rusia no hablemos, y de China, eso ya no podemos ni entrar ni a valorarlo siquiera, como decía Bueno, bien Miguel Ángel. incluso España no tiene que ir tan lejos. No, no, Están, tampoco. Lo ha están valorado prácticamente lo ha todos los manipulado en su países. momento, ahora sí están aflorando. No obstante, una Están. cosita más, antes de que perdamos el hilo del tema que llevábamos, y ahora si queréis añadir vosotros. Respecto a lo que decíamos, y bien decía Miguel Ángel, de que este virus va a atacar a la gente más desfavorecida, yo tengo clarísimo que esto es parte del plan de Christine Lagarde, que decía que había mucha gente mayor en el mundo, y Ella que no, el fondo... ella con 68 no es mayor, claro, que tiene pasta, claro. El Fondo Monetario Internacional, ya sabéis que siempre maneja todas las crisis y maneja todo lo que es el sistema económico mundial. Y evidentemente, qué casualidad de que decimos, bueno, en el primer mundo el lastre podría ser efectivamente las personas mayores. Pero bien decía Miguel Ángel que en otros sitios, y por ejemplo, volvemos a Sudamérica, que era hoy uno de los sitios donde queríamos hacer más hincapié, en Sudamérica hay gran cantidad de gente pobre y de bajo nivel adquisitivo, que a vista del primer mundo podrían llegar a ser un lastre o incluso una especie de parásito
No sé si Sí, conocéis esa correcto. película que ha tenido muchos Oscars, que está muy bien, por cierto, la recomiendo, la de Sí, Parásitos, es es así. coreana, está muy bien. Sí, sí, no, no. Y no iba a decir, Miguel Ángel, simplemente eso, que Sudamérica sería el segundo objetivo, o sea, perdón, Sudamérica y naturalmente África también, todos los países pobres en general, pero Pobres. eso, el sector de gente con menos nivel adquisitivo serían el segundo punto que eliminaría colateralmente el coronavirus y sería un respiro y ¿cómo te digo a ti? Un aliciente para que los mercados económicos de los pudientes, ¿vale? Volvieran a florecer dando una gran calidad de vida naturalmente a esa gente pudiente y machacando directamente, eliminando a toda la gente que no tenga ese nivel de vida. ¿No, Miguel Ángel? ¿Va por ahí? ¿Es la idea esa? Sí, sí, sí. La idea es esa. La idea es eliminar a personas mayores que ya no producen, ¿vale? Que no nos sirven, que aquí no sirven, como no sirven hay que eliminarlos. Nosotros mm, necesitamos piezas de esta maquinaria que trabaje, no Ten en piezas que cuenta, nos sirven. Miguel Ángel, hay que tener en cuenta que los ancianos o los mayores de 50 años tienen memoria, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y al tener memoria, han vivido diversos gobiernos de distintos colores, de mejor o peor manera, y claro, pues ellos son susceptibles de cambiar el voto. Pero la juventud que viene detrás ahora no es muy dócil, es muy manipulable. Con cualquier red social ya los tienes ganados, incluso, vamos, o sea, es aberrante. Quiero decir, es más fácil de conseguir que todo el mundo te siga si todos, si ninguno se pregunta, o sea, ves tu pesebre lleno de paja y no te preguntas si el de al lado hay grano. Dicho esto, si alguien espera exigir algún tipo de responsabilidad o lo que sea a toro pasado, os recuerdo que vivimos en el país del aceite de colza. Bueno, a ver, puede ser que desgraciadamente sea de esa manera, pero los jueces y la justicia, todos serán los que tienen que demostrar el día de mañana estar a la altura de las circunstancias que hay en este Te voy a momento. decir lo que dijo un señor, al cual no voy a dar nombre, y de un partido muy importante. ¿Quién controla la fiscalía? Sí, sí, lo entiendo, sí. Pues ya está. Pero la Y lo otra dijo así de cosa, claro en la cara, y en televisión y en público. ¿Quién controla la fiscalía? Pues ya está. Y lo dijo así, con sí, sí, chulería y sí, con que yo lo, arrogancia. Jesús, Dime, mira, Andrés. me gustaría que tú me comentaras si piensas que, en cierto modo, en esta guerra de fallecidos y de no contabilizar ciertos muertos, ¿piensas que como que quedarán estigmatizados los países en los que el virus se haya ensañado un poco más? Más que se haya ensañado, que las cifras digan que se ha ensañado más con él. ¿Piensas que de algún modo quedará estigmatizado? Bueno, a ver, por desgracia, ya no hay ese honor ese culto a los difuntos, hemos evolucionado, estamos en una era tecnológica. Este culto a los difuntos, a la historia, al pasado, a rendir homenaje y tal, queda muy bien en las películas americanas, tal vez allí cuando son militares y tal, y en países asiáticos o de otras latitudes. Aquí, en cuanto vuelva a funcionar otra vez la máquina del dinero, y ojo que el dinero no se puede comer, siempre lo he dicho, pero bueno, en cuanto comience de nuevo la inercia de la maquinaria, y que pase esto, tenemos memoria de pez en este sentido. Da igual mueran 10.000 como que mueran 60.000. Se acordarán sus familiares directos, evidentemente, pero a lo mejor algún político pierde un poco la noción, entra en éxtasis, y puede crear un monumento para recordar. Pero sería contraproducente porque si creas un monumento en recuerdo de los que murieron por esta pandemia, pues bueno, mañana pueden venir los antitaurinos y pedir un monumento al toro por haber muerto a manos del torero, etcétera, etcétera, ¿no? Y Pero yo aparte de creo, eso, señalarías al partido que actualmente gobierna que realmente no tiene culpa de que haya ocurrido esta pandemia. Evidentemente, puede ser responsable de muchas cosas, menos de la pandemia. Que no ha tomado las medidas oportunas, o que hay otros que dicen que por ahí no y que por allí sí que tal, eso ya el tiempo juzgará y la historia, pero no es responsable de la pandemia, evidentemente, no tiene la culpa.
Yo creo, Ángel, que es que tú vas más quizás en la línea de decir estigmatizar, por ejemplo, en el Para el plan, como yo turismo, para el decía, del turismo turismo, exactamente. principalmente me Por refería yo que ejemplo, exacto. qué casualidad que Francia últimamente, ¿vale? Francia siempre ha sido, digamos, Francia e Italia, las potencias turísticas de Europa, ¿vale? Todos los americanos venían de viaje siempre o a Francia o a Italia. Era muy raro que vinieran a España. Oye, España estaba ganando una cantidad de mercado grandísimo. Ahora, curiosamente, España tiene una cantidad grandísima de casos de coronavirus y Francia no. Y Italia también. Con lo cual, ¿dónde va a ir el turismo? A ver, ¿Dónde irá? la ubicación No. privilegiada. Sí, No. ya, claro que irán a Francia. La No. ubicación privilegiada que tenemos Y en a España Inglaterra, ¿eh? y la No, comida, no. eso no nos lo puede quitar nadie. De Cuidado. hecho, hay un detalle bastante curioso y es que precisamente los 3 países más turísticos son los que han quedado como más dañados por el coronavirus. Sí. O sea que realmente, porque Italia, Francia y España son los más turísticos. Entonces es complicado, no sé. Pero claro, hay países como los del norte de África que están a lo mejor diciendo que tienen pocos casos, que se pueden ver beneficiados por esta situación actual aquí A ver, en Europa. Egipto siempre ha sido una potencia en turismo, eso está más que claro. Muy coartada por la maldita religión de turno, ¿no? Y por culpa de los integrismos, pero Egipto Egipto no ha prosperado más por culpa de lo que acabo de decir. Por los Egipto, regímenes Túnez, y por, incluso Dato, por los Marruecos, regímenes y por la posiblemente. religión, no hay más. dato importante, Ángel, te equivocas. Alemania está por delante de Francia en coronavirus, ¿eh? Alemania tiene Pero 89.838 casos. en fallecidos tiene muy poco y Francia ronda ya los 5.000, los 4.000 Pero y algo. lo que más ruido va a hacer es el número de afectados, te lo digo yo. Mucho más que el No, número de muertos. Yo creo que Yo el diría número que de sí. fallecidos va a ser lo más fuerte y de hecho Francia contabiliza menos fallecidos, que son 4.000 y algo, muchos más que Alemania, pero menos que España, pero por el tema ese que he comentado antes de que si la persona tenía alguna patología previa, pues no cuenta como fallecido por coronavirus y tampoco, si no se le ha hecho la prueba y ha Oye, fallecido, tampoco cuenta. ¿sabéis si los americanos tienen alguna base militar en Francia? Deben de tener alguna, ¿no? Me imagino. Sí. En Porque Francia lo dudo, ¿eh? Porque Francia de hecho tiene Miguel bases Ángel, militares por el mundo Miguel aquí en también. Ángel es España, experto. aquí en España creo que hay 4, ¿eh? Torrejón, Zaragoza, Rota y Morón, ¿no? Quiero decir con esto que los americanos tienen un vínculo muy estrecho con nosotros, ¿vale? Y por ejemplo, no sé si fue la era Clinton, hubo una polémica con, no sé qué, una tontería, pero los americanos ya sabéis que van todos a una, ¿no? Están muy bien adoctrinados desde que nacen. Y creo que hay otras regiones o países que quieren emularlos con mayor o peor fortuna. Entonces, no sé lo que pasó, pero hicieron un boicot activo a los franceses por no sé qué, eh, al vino, a las patatas o no sé qué. Hubo una polémica aquí que no puedo precisar por qué fue, pero claro, se resiente, estamos hablando de 200 y muchos millones de habitantes, eh, un país poderoso, más. 330, si no estoy confundido. Sobre Van 330 por millones de habitantes. Madre mía, Correcto, sí. pues sí que hay yanquis. Total, que. No, no, quiero decir, es un mercado muy, muy potencial porque el sistema, el American Way of Life, es otra historia. Aquello es otra. Allí la gente es otro nivel. Juegan en otra división. Allí un martes cualquiera tienes la Super Bowl, en otro estado tienes no sé qué. O sea, allí viven al día y se mueve mucho el dinero. Claro, esto genera esos extremos, ¿no? De gente que vive de manera opulenta, es el país con más gordos del mundo, personas obesas, no quiero faltar a nadie, y también con un drástico desnivel entre la pobreza, clase media y la clase alta, pudiente, ¿no? Exactamente lo que tú acabas de decir del desnivel. Ese desnivel es el que, digamos que Donald Trump es el que quiere quitar del medio. Dejar la balanza más Yo diría, nivelada, quitar voy a proponer solamente a la clase pobre que es del medio. Fran dice una quería añadir algo, ¿verdad? Fran. Sí, bueno, los datos que estamos hablando un poco de Sudamérica y tenemos muchas cosas a decir de nuestros hermanos latinoamericanos. Por ejemplo, oye, nos habíamos entrado a valorar que, por ejemplo, en Perú solo hay 1.400 casos de coronavirus o en Argentina que hay 1.200. Son muy pocos y en Oye, Argentina solo 39 muertes asociadas al coronavirus. Yo creo Oye, que entramos un qué poco a curioso, ¿eh? valorar también lo que decía antes Miguel Ángel, que los datos pues no nos están dando todos los datos en esos países. No digo yo que no Sí, sí, nos estén dando los datos en esos exacto. países. No están dando los datos en ninguno de los países. Hay una cosa
hay una cosa que no se Pero en ajena. unos países serán menos ciertos que en otros, me imagino, ¿verdad? Sí, por supuesto. Hay países que se ajustan más a la realidad y otros menos, seguro, eso es segurísimo. Pero hay una cosa que, por ejemplo, no ha pasado a nivel mundial. A nivel mundial está pasando este virus, pero a nivel mundial lo que la Organización Mundial de la Salud no ha puesto en lo alto de la mesa es el decir, necesito los datos de esta manera. Los contagiados por esto, por lo otro, los muertos por aquí, por aquí, por aquí, con test, sin test, me da lo mismo. Es que no hay una base mundial de cómo quieren que se ofrezcan esos datos. Vamos a intentar hablar un poco más en el próximo programa de Hispanoamérica, porque Fran también tiene muchos datos al respecto que imagino que serán interesantes, y además durante esta semana iremos, bueno, esta semana o estos días, iremos engrosándolo y iremos contrastándolo y demás. Pero nos quedan un par de minutos. Me gustaría que cada uno en 30 segundos me comentara pues si se acerca al final o si esto va a ser un continuo, y si realmente se acerca al final, pues ¿qué nos espera? Primero me gustaría fantasear, ¿no? Conocí a una persona, un trabajador de Ecuador, y me dijo un día, bueno, ellos estaban trabajando concretamente en Soria, ¿no? Y él me dijo, y él cuando hablaba de España, él le decía la madre patria, ¿no? La madre patria, cuando su patria, su país, él es ecuatoriano, ¿no? Y este hombre me resultó curioso porque el hombre estaba muy orgulloso de estar aquí en España porque hablamos la misma lengua, le había permitido vivir mejor que en su país, ¿no? Por desgracia allí las cosas no estaban tan bien y tal. Y este hombre me dijo a mí, seré muy conciso, ¿se imagina usted, con el acento típico de ellos, ¿no? ¿Se imagina usted que hubiéramos seguido siendo una sola nación como Estados Unidos, o sea, España y Sudamérica, en vez de aquellos eh, virreyes o aquellos gobernadores que decidieron tomarse por su cuenta el poder y la región y el territorio, ¿no? Y dividir tanto aquello, ¿no? Como y devino en lo que conocemos hoy como Latinoamérica, Sudamérica. El Del coronavirus coronavirus, va ¿estamos para en largo. el final No, o estamos en la no? mitad, en la mitad. Vale. Yo me atrevería a Miguel, decir que en la sí. mitad. Miguel Ángel, ¿tú ves que esto va a ser simplemente el final de una oleada o sí conseguiremos en este primer golpe superar el virus? No. No veo todavía la salida. No veo todavía la salida por el motivo de que da igual que abras el telediario, el parte de noticias de la cadena que abras, que todos los partes de noticias siempre apuntan en la misma dirección. Los sanitarios no paran de quejarse de que les faltan medios de protección. Y lo malo, y tenemos el país ahora mismo con más sanitarios contagiados del mundo. Y parece mentira que no nos estamos dando cuenta de ello. Y lo peor de esto es que si caen los sanitarios, nosotros ya automáticamente vamos detrás. Entonces yo a esto todavía no le veo, no, vamos, yo Lo que no es, no diría ni que estemos en la mitad, siquiera. No hemos llegado todavía ni a la mitad. Sí, Di, Jesús. Jesús. no es, no es la palabra lícito, es ético que un político cobre como 4 médicos de cabecera. No es lícito, ni ético, ni moral, ni de Dios. Ya está. Fran, Ellos lo hacen, ellos cobran por responsabilidad, perdona, termino ya, no, bueno, sí. ellos cobran por responsabilidad porque es como si fueran nuestros padres y nos llevaran cogido la mano. Nos llevan, Bueno, Fran, para llevarnos de la mano nos llevan por mitad de la calle, nos llevan fatal. Lo Sí, último mira, termino, perdona que te... Bueno, lo sí, último Miguel termino, Ángel. no estamos en Vale. creo que no estamos en la mitad y además, pues como tú has dicho bien, Ángel, la semana que viene, si Dios quiere no pasa nada, seguiremos con Latinoamérica porque ahora mismo lo que tenemos son los primeros datos y ahora es cuando, para decirle a nuestros hermanos de Latinoamérica, que ahora es cuando nos están llegando sus vídeos y todas estas, digamos, Situaciones. denuncias de situaciones de cómo se están viviendo allí. Entonces, la semana siguiente contaremos con más datos para poder hablar más del tema de cómo lo están pasando. Fran, ¿tú cómo lo ves? ¿Cerca, lejano? ¿La vacuna será el final y mientras no haya vacuna No, no estaremos no, tranquilos? no, Ángel, no. Tristemente, la vacuna no será no será la solución inmediata, puesto que la implantación de esa vacuna, incluso la prueba o sea, la eficacia de esa vacuna se verá con el tiempo. Así que, desgraciadamente, esto está abocado a que tarde varios años. hay Mínimo, vacuna, mínimo, mínimo, por lo menos uno. Y yo diría que para tener una tranquilidad de volver a viajar a un país extranjero, mínimo 2 años.
¿Hay vacuna para el SIDA? No. No, pero han conseguido convertirlo en una enfermedad Contenida. Tratable. sí, Tratable. bueno, que es una Enfermedad crónica. crónica, es la palabra exactamente, sí. Bueno, Os pues digo una cosa, sí, que continúa, Fran. es muy posible de que, me reitero, el mundo no va a volver a hacer lo que era y es muy posible a que tardemos mucho tiempo en volver a ver todas las cosas que hemos visto de la cantidad de viajes internacionales, la cantidad de mestizaje entre gente. Con ese comentario de Fran nos vamos a despedir por esta semana también. Esperemos que el próximo día que nos veamos, que no estamos seguros si será la semana que viene o la otra, porque esto se va a alargar bastante, Y pues que estemos podamos tener buenas noticias y decir que en España se ve ya por lo menos el final del túnel. Decir también a nuestros espectadores que nos pueden seguir en YouTube, en Facebook, en iVoox, y agradecerles el gran número de visitas y de reproducciones que están teniendo nuestros vídeos, principalmente en Facebook. Así que muchas gracias a todos y gracias también a vosotros que estáis ahí en Cartaojal, en Mollina y en Arcos de la Frontera. Yo me encuentro en Málaga y que vaya todo bien. Hasta luego. Suerte, salud y suerte, amigos. Salud y suerte para toda Latinoamérica. Adiós, Sudamérica.